Cordial saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Buenas noches, buenas tardes, buenos días seguramente. Mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, soy capacitador, consultor y coach organizacional, apasionado por las políticas públicas, ya hace más de 35 años llevando el mensaje por todo el estado colombiano. Más de 25.000 servidores públicos entrenados y un registro de más de 10.600 horas, formando equipos de alto desempeño para un mejor servicio público. Muy bien, hoy, 1 de enero de 2022, iniciando año, quiero hablarles sobre un tema que es del orden del día, que seguramente va a ser de mucho interés para todos ustedes, sobre todo los que están vinculados en el sector público colombiano. El tema de hoy es la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que se conoce con esa sigla PAAC, ¿no? El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Bien, para poder entender este tema, y esto para efectos de contextualizarnos un poco, lo primero que tenemos que conocer es que el Estado colombiano, desde el año 2017, en septiembre 11, expidió el decreto 1499, por medio del cual pues, se adopta una nueva estructura de gestión que se conoce como MIPG, que en su sigla traduce Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Entonces, primero tenemos que ubicarnos aquí en este modelo de gestión para poder entender nuestro tema focal, que es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Entonces, lo primero es definir qué es este modelo integrado de planeación y gestión. La norma nos dice que es un marco de referencia que le sirve a las entidades públicas, primero para dirigir y planear, es decir, para orientar o para focalizar a la entidad hacia dónde quiere ir. Pero adicionalmente es un modelo que sirve para ejecutar, o sea, para llevar a la acción todo ese direccionamiento estratégico. Y también nos sirve para hacerle seguimiento y evaluar todas esas acciones ejecutadas para poder observar si se cumplieron los propósitos. Y finalmente nos dice que sirve para controlar toda la gestión que tienen que ejecutar las entidades públicas para que a partir de una serie de derechos, problemas y necesidades manifiestos de los grupos de valor o de los ciudadanos o de los grupos o partes de interés o de los stakeholders, se puedan generar unos resultados que van a ser atendidos por los planes de desarrollo o por los planes estratégicos de las entidades públicas, de tal forma que en su ejecución garanticen que esos derechos están manifiestos en quienes los exigen, pero también que se resuelvan no solamente las necesidades, sino los problemas de esos grupos de valor, y que eso se va a hacer pues atendiendo esos principios de integridad y calidad en el servicio. Entonces, como ven, el modelo de gestión es todo lo que va a hacer la entidad pública para garantizar que a partir de unas necesidades, unos requisitos, unas expectativas de los ciudadanos se pueda lograr su satisfacción. Pero este modelo integrado de planeación y gestión ya en su operación tiene una forma de realizarse, una forma de ejecutarse. Entonces vamos a ver cómo funciona ese modelo integrado de planeación y gestión para poder llegar al punto que nos tiene hoy acá, que es el del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Entonces, este modelo de gestión pues opera a través de 7 dimensiones, donde cada una de estas dimensiones funciona de manera articulada e intercomunicada, es decir, hay una relación
de causa-efecto o de interdependencia. Y a su vez estas dimensiones, que ya las vamos a mencionar a grosso modo, agrupan una serie de políticas de gestión y desempeño institucional, que son las que van a permitir que este modelo se pueda implementar de manera adecuada y muy fácil. Entonces, lo primero que nos dice el modelo es que hay una primera dimensión, que es la dimensión de talento humano. Es donde están todos los servidores públicos, y esta es la dimensión que apalanca la gestión, porque se considera que el talento en la organización pues es el corazón, ¿no?, del modelo de gestión. Sin las personas, por más tecnología y por más avances que existan, pues no se lograrían los propósitos. Entendido que este talento humano es el que debe controlar el modelo desde el ingreso, durante su permanencia y hasta el retiro, pues ahí vamos a tener un talento que se va a seleccionar atendiendo el principio del mérito, y que se va a fortalecer en competencias en la medida que se desarrolle profesionalmente. Bien, pero hay una segunda dimensión, que es la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, que es la dimensión donde se define no solamente la orientación estratégica de la entidad, sino todos aquellos planes que van a materializar ese direccionamiento estratégico ya con acciones concretas, y eso se traduce en los planes de desarrollo territoriales o en los planes estratégicos institucionales del cuatrienio y los planes operativos o de acción anualizados. Después viene una tercera dimensión, que es la dimensión de gestión con valores para resultados, que como su nombre lo indica, ahí es donde se hace todo el esfuerzo operativo, donde se gestiona toda la acción de ejecución de tareas para lograr cumplir con ese direccionamiento, o sea, con esos planes, programas y estrategias que se han definido previamente. Hay una cuarta dimensión, que es la evaluación de resultados, que es la dimensión que nos va a permitir monitorear, evaluar, medir, hacer seguimiento a todas las ejecutorias que están en la tercera dimensión, para ver si realmente llegamos a donde queríamos llegar, es decir, a cumplir con las propuestas que habíamos realizado en la segunda dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. Medidas en términos de ¿qué? De propósitos, de objetivos y de metas. Bien, adicionalmente a esas dimensiones, las cuatro primeras, hay unas dimensiones que se les conoce como las dimensiones transversales, porque alimentan las otras dimensiones. Entonces está la quinta, que es la de información y comunicación, donde toda la información que le llega a la entidad a través de cualquier medio interno o externo, pues va a permear cualquiera de las otras dimensiones y va a ser transformada para ser comunicada a alguien. Por eso se habla de información y comunicación. Todo lo que sucede en estas 5 primeras dimensiones pues es información que finalmente se va a volver gestión del conocimiento. Entonces aparece una sexta dimensión, que es la que recoge todo lo que ha ocurrido en las otras dimensiones como memoria institucional y lo pone a disposición de quien lo necesite, es decir, tanto de actores internos como de actores externos. Y esa es la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación, que no tiene otro propósito que despertar el intelecto de los servidores públicos para que generen nuevas alternativas de hacer y se puedan generar cosas novedosas. Y en la parte final está la dimensión de control interno, que es la dimensión que va a evaluar y a controlar que las exigencias de las otras 6 dimensiones se cumplan exitosamente. Si se logra la interacción de estas 7 dimensiones, pues va a ser muy fácil que eso que representa la gestión pueda tomar
las necesidades, los problemas y los derechos de los grupos de valor o de los ciudadanos y se puedan convertir en resultados. O sea, resultados que, como ya lo mencionamos, van a ser atendidos con los planes de desarrollo para resolver esas necesidades y esos problemas de los ciudadanos. Y si se logra eso, pues ahí vamos a generar valor público, ¿no? El valor público es un resultado que no solamente es observable, sino que es un resultado que es medible y que el mismo Estado debe alcanzar para poder dar respuesta a esas necesidades y a esos problemas que demandan los ciudadanos como representantes de la sociedad. ¿Qué se espera de este modelo? Que sea un modelo que, al ser implementado adecuadamente, pues vaya a generar primero mayor confianza, porque los ciudadanos vamos a tener mayor seguridad de lo que realmente hace el Estado. También va a generar un cambio cultural, porque pues cada una de estas dimensiones tiene unas exigencias muy importantes que hacen que el servidor público pues va a tener mayor apropiación ahora en el fortalecimiento de la gestión pública. Y obviamente que vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Porque vamos a cumplir mucho mejor de como lo veníamos haciendo esa responsabilidad como servidores públicos. Vamos que a grosso modo esto es lo que puedo sintetizarles como contexto de lo que viene más adelante, de lo que es este modelo integrado de planeación y gestión. Pero ya les mencionaba que este modelo tiene inmersa en cada una de estas dimensiones unas políticas de gestión y desempeño institucional. Entonces, para profundizar un poco más en el tema, antes de entrar en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, mencionemos cuáles son esas políticas que están inmersas en cada una de esas dimensiones, simplemente haciendo alusión a ellas sin entrar, digamos, a explicarlas. Eso lo haremos en videos posteriores, donde voy a entrar a detallar cada una de estas dimensiones, ¿no? Y cada una de las políticas que forman parte de la dimensión. Acuérdense que acá les estoy compartiendo conocimiento relacionado con el tema de interés, que es el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Entonces mencionemos cuáles son esas políticas de gestión y desempeño institucional de mi PG. Entonces aparece la primera, que es gestión estratégica de talento humano. Es una política que nos va a controlar desde el ingreso, durante la permanencia y hasta el retiro del servidor público, y está asociada a la primera dimensión, que es la dimensión de talento humano. Aparece una segunda política que la he señalado en rojo, aquí en la diapositiva, para indicarles que aquí es donde hay mayor relevancia y mayor atención en lo que vamos a tratar, que es el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Y esta política de integridad también forma parte de la primera dimensión, que es la dimensión de talento humano, que, como ya les mencioné, es el corazón del modelo y es la que apalanca la organización pública. Después viene la tercera políticas, que es la de planeación institucional, que forma parte de la segunda dimensión, que es la de direccionamiento estratégico y planeación. Y como ya les había mencionado, aquí es donde se trazan los caminos que va a seguir la entidad para lograr los propósitos, que no pueden ser otros que atender esas necesidades, resolver los problemas y que los ciudadanos puedan hacer un goce efectivo de los derechos. Aquí es donde la entidad comienza a definir cuál es su carta de navegación. La cuarta política es gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Digamos que es una política complementaria de la planeación. Aquí es donde se hace la asignación del presupuesto asociado a los planes, programas y proyectos que la entidad pública ha definido en su direccionamiento estratégico. Después viene una política que se acaba de incorporar al modelo integrado de planeación y gestión, y es la contratación pública. También forma parte del direccionamiento estratégico. Aquí la entidad pública debe definir, a través de un plan anual de adquisiciones, todas las compras y la contratación que va a definir durante el año, también respetando un poco ese principio de transparencia, ¿no? Donde yo debo definir con anticipación qué es lo que voy a hacer durante el año para que haya
pluralidad de oferentes y podamos ser más transparentes en la gestión pública. Entonces la contratación pública es una política bien interesante que se incorpora dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Después viene la sexta política y aquí ya comenzamos a meterle acción al modelo, ya nos vamos a asociar a partir de esta política la tercera dimensión, que es la dimensión de gestión con valores para resultados. Y esta política es la de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, donde vamos a revisar nuestro modelo de operación por procesos, la cadena de valor, los recursos físicos, todo lo que tiene que ver con lo que permite la operación interna de la entidad, o sea, de la ventanilla hacia adentro, o lo que también se conoce como el back office, esa oficina escondida que los grupos de valor no ven, pero que es muy importante que funcione bien. Eso se trata aquí con esta política. Pero no solamente se mira la operación hacia adentro, sino también lo que sucede en el relacionamiento Estado-ciudadano, o sea, de la ventanilla hacia afuera, o lo que se conoce como el front office. Ese acercamiento que tiene que existir entre el Estado y los ciudadanos a través de políticas interesantes como el tema de trámites, el tema de participación ciudadana en el ciclo de la gestión, que las vamos a ver también, que están aquí en el documento, ¿no? En lo que vamos a tratar hoy. Está la política de gobierno digital, que también tiene que ver con la gestión con valores para resultados. Acuérdense que hoy en día estamos hablando de gobierno en línea, estamos hablando de las tecnologías de la información al servicio de la gestión, es decir, para optimizar y automatizar los procesos. Estamos hablando de que hay que darle seguridad y privacidad a la información, es muy vulnerable, la integridad de la información se puede perder, la confidencialidad. Entonces hay una política de gobierno digital que la protege, pero también el gobierno digital tiene mucho que ver con esa relación que existe entre la tecnología y el servicio que prestamos. Entonces la tecnología también puesta al servicio de los trámites, ¿no? Para mejorar nuestro servicio e impactar más al ciudadano. Bien, también haremos más adelante un video para gestionar conocimiento en materia de esa política que es bien interesante. La seguridad digital, pues hoy en día casi que toda la información la manejamos en estos medios digitales y eso también amerita que las entidades tengan un sistema de seguridad y privacidad de la información para garantizar que no vaya a ser vulnerada. Ahí hay riesgos importantes. La defensa jurídica, las entidades del Estado también tienen que proteger el patrimonio cuando se ve que puede ser afectado, cuando hay demandas de terceros que van a estrados judiciales, y ahí vamos a tener que tener una política para defender ese patrimonio. La mejora normativa, se estandariza la forma de producir las normas. Entonces vamos a tener unos estándares que nos van a orientar metodológicamente cómo es que se elaboran las normas, cómo se socializan, cómo se ponen a disposición de los particulares para que retroalimenten. Esto también es muy importante porque el Estado pues por primera vez piensa en hacer una estandarización de la forma en cómo se va a generar la mejora normativa. El servicio al ciudadano también es esa forma como nosotros a través de un modelo de eficiencia vamos a prestar un mejor servicio a los ciudadanos cuando ellos demandan ese servicio del Estado. Ahí también viene la figura de lo que tiene que hacer la entidad de la ventanilla hacia adentro y lo que tiene que hacer la entidad de la ventanilla hacia afuera en materia de servicio al ciudadano. La participación ciudadana en la gestión pública. Hoy por hoy se considera que la gestión pública debe ser democratizada. No solamente desde las etapas diagnósticas, sino durante la ejecución de los proyectos y hasta las acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo por parte de los ciudadanos. Entonces quiere decir que ahí hay que involucrar en esa gestión, en todo ese ciclo de la gestión, del planear, hacer, verificar y actuar a los ciudadanos para que ellos interactúen con el Estado.
La racionalización de trámites, que no tiene otro objetivo que hacerle la vida mucho más fácil al ciudadano, donde vamos a tener que pensar en que el trámite lo podemos racionalizar simplificándolo, lo podemos racionalizar eliminando pasos que sean innecesarios o inclusive automatizándolo, llevándolo a plataformas tecnológicas que permitan que sea el trámite mucho más expedito. Se habla también de la optimización del trámite, ¿no? Cuando yo quiero hacerlo mucho más productivo o inclusive la misma estandarización, ya dejarlo en un formato que todos deben seguir. Otra de las políticas es la de seguimiento y evaluación del desempeño. Fíjense que desde la política 6 hasta la política 13 estamos en toda la gestión con valores para resultados, o sea, la dimensión número 3. Aquí ya saltamos a la dimensión número 4, que es la de evaluación de resultados. A través de esta política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, lo que hace la entidad es realmente evaluar si cumplimos las metas, los objetivos que nos habíamos trazado, no solamente en el tiempo que habíamos estimado, sino también con los recursos que habíamos asociado al esfuerzo, para ver si fuimos eficientes, si hicimos un uso óptimo de los recursos, si fuimos eficaces, si logramos el resultado que queríamos con el efecto deseado, y adicionalmente, y lo más importante creo es si fuimos efectivos, ¿no? Y la efectividad se mide en términos del valor agregado que generamos para resolver problemas y atender necesidades de los grupos de valor o de los ciudadanos, y que realmente ellos puedan hacer un goce efectivo de los derechos. Entonces aquí es donde viene todo el tema de los indicadores, ¿no? Que es muy importante para hacer esa medición. Y después vienen ya las políticas asociadas a las dimensiones transversales que les mencionaba. La gestión documental tiene que ver con esa dimensión de información y comunicación, en el entendido que todo lo que hacen las entidades públicas tiene que estar soportado en una memoria institucional que a su vez está evidenciada en documentos que seguramente van a estar reflejados en tablas de retención documental con sus seriales documentales. Entonces la gestión documental es importantísima también, pero hay otra política que es la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Otra política que también va a tener mucho que ver con el plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como todo el tema de servicio al ciudadano, el tema de trámites, el tema de integridad, o sea, el tema ético, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante, sumado eso a todo lo que tiene que ver con los riesgos, sobre todo con los riesgos de corrupción. Viene la política 17, también una de las novedosas, en un par de años viene implementándose, que es la de gestión de la información estadística. ¿Cómo hacemos para controlar los datos, ¿no? La información importante para que los gobiernos puedan tomar decisiones? Pues ya tenemos una política también para gestionar esa información estadística. Después viene la política 18, que es la de gestión del conocimiento y la innovación. Nueva en nuestro medio, más no pues globalmente, muchos países vienen trabajando esto. Nosotros hace 4 años venimos haciendo todo el esfuerzo para implementar. Aquí lo que se quiere es generar una cultura de que la información no tiene dueño, a no ser de que tenga pues una reserva o que sea información clasificada, pero el resto, que la información es pública, y por tal razón hay que ponerla a disposición tanto de los actores internos como de los actores externos que necesiten de esa información para que puedan generar una cultura de pensar en hacer cosas nuevas, generar o disparar esa creatividad y que se expongan nuevas alternativas de hacer. Entonces la información puesta a disposición de actores internos o externos para generar innovación y dejar de hacer lo que veníamos haciendo y empezar a hacer cosas nuevas. Y finalmente aparece la política de control interno. Cuando se habla de política de control interno dentro de este modelo, digamos que no estamos hablando de la oficina de control interno o de la auditoría interna, sino del sistema de control interno. Obviamente que las oficinas de control interno en esta política tienen un impacto significativo, porque ellas tienen que no solamente evaluar que se esté cumpliendo todo el modelo, sino
que van a tener esa función de evaluadores independientes en ejercicio de auditoría en ejecución de esta política. Pero esta política va a tener que dar razón de las otras 18. Así que desde aquí voy a decir cómo está funcionando cada una de las otras políticas que les acabo de mencionar. Bien, sé que se estarán preguntando ustedes sobre la complejidad de este modelo y simplemente estoy haciendo alusión al nombre de las políticas sin entrar en detalle, y más adelante empezaremos a hablar de cada una de ellas ya con mucho más profundidad. Acuérdense que nuestro tema de interés hoy en este primer acercamiento es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Bien, entonces entremos en materia. ¿Cómo se formula este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Lo primero es que el Gobierno Nacional ha generado ya 2 guías metodológicas donde se orienta las estrategias para la construcción de este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La que está vigente es la versión 2. Aquí nosotros vamos a poder encontrar cómo se hace para formular ese plan anticorrupción, cómo se hace para generar esas estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deben ser implementadas por todos. Aquí no se distingue, tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden departamental y municipal. Y eso tiene un referente normativo que está en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que es nuestro Estatuto Anticorrupción. Bien, y esta guía nos dice que hay unos componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Primero definamos qué son esos componentes, ¿no? O qué es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene un carácter preventivo, es decir, que se anticipa para que las entidades adelanten unas acciones que les van a permitir hacer un mejor control sobre la gestión, pero que a su vez ese plan está integrado por una serie de componentes. Ya los vamos a ver cuáles son, componentes independientes, pero que cada uno de ellos cuenta con unos parámetros y unos soportes normativos propios, es decir, unas normas asociadas a cada uno de esos componentes. Y se desarrollan pues ya con mucho mayor detalle en las dimensiones, en algunas de las 7 dimensiones de MIPG, y ya lo miraremos. Hay algunos de los componentes del plan que están asociados a la dimensión de control interno, otros a la dimensión de gestión con valores para resultados, sobre todo en esa relación Estado-ciudadano, y otros están asociados a otra de las dimensiones transversales, y es la dimensión de información y comunicación. Ya adelante miraremos cuál es esa relación que existe entre las dimensiones y los componentes del plan anticorrupción. Entonces es importante destacar aquí que el plan anticorrupción es eminentemente preventivo. ¿Cuáles son esos 6 componentes que les mencioné que les permiten a las entidades públicas integrar en un solo cuerpo esa planeación de las estrategias que van a permitirles luchar contra la corrupción? Entonces el primer componente se conoce como la gestión de riesgo de corrupción y las medidas para su mitigación. Entonces esto pues tiene un detalle, obviamente, solamente acá los estamos mencionando. El segundo es la racionalización de trámites, ¿sí? ¿Cómo hacemos que al racionalizar un trámite vamos a combatir la corrupción? El tercero, la rendición de cuentas. También desde ahí comenzamos nosotros a hacer visible a los ciudadanos todos los resultados de nuestra gestión y a que ellos retroalimenten. Ese también es otro componente de lucha contra la corrupción. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se constituyen también en herramientas poderosísimas para combatir la corrupción. Los mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Nosotros ahí tenemos la ley 1712-2014, que es la ley de transparencia, acceso a la información pública nacional y lucha contra la corrupción, ¿sí? Cómo hacer que se implementen 2 conceptos fundamentales. Uno, la transparencia activa, y el otro, la transparencia pasiva. La transparencia activa entendida como esa obligación que tiene el Estado de informarle a los ciudadanos todos los resultados de
de su gestión, ¿cierto? Y la transparencia pasiva es cuando el Estado también tiene la obligación de responder de manera íntegra, confiable y veraz todo lo que requiera el ciudadano de la entidad pública. Y la sexta, digamos que son las iniciativas adicionales, todos aquellos mecanismos de lucha contra la corrupción que el Estado considera que es importante adelantar y que no están contemplados en los 5 anteriores. Y generalmente en iniciativas adicionales se trata mucho todo el tema de la política de integridad, todo lo que tiene que ver con los códigos de integridad que anteriormente pues se les denominaba como códigos de ética. Hay unos líderes o unas instancias rectoras por cada uno de estos componentes del plan anticorrupción que a mí me ha parecido muy importante que ustedes los conozcan, porque en el momento en que requieran alguna claridad con ellos, pues sepan a quién dirigirse, ¿no? Entonces, el primer componente que lo mencionamos, la gestión del riesgo de corrupción y las medidas para su mitigación, que finalmente se materializa en la construcción e implementación de los mapas de riesgos de corrupción, pues está acompañado de unas metodologías que ha sacado el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República. La Función Pública ha sacado las metodologías en materia de administración de riesgos de gestión de activos del entorno de seguridad digital o los riesgos de seguridad de la información, y ya incorporó con ayuda de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República todo lo que tiene que ver con el tratamiento a los riesgos de corrupción, que finalmente son los que vamos a tener aquí, ¿no? en el plan anticorrupción, porque pues la entidad va a tener que tenerlos visibles todos, tanto los de gestión como los de seguridad de la información, más los riesgos de corrupción. Entonces ahí es importante saber que hay 2 líderes que gestionan este primer componente del plan, que son la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública. El segundo componente es racionalización de trámites, y ahí hay un líder natural que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien a través de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional pues lidera y orienta todo lo que tiene que ver con esa política de racionalización de trámites, pero ahora desde el enfoque de que es un componente que también optimiza la lucha contra la corrupción. Tercer componente, la rendición de cuentas. El líder también es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se ha venido trabajando desde tiempo atrás ese proyecto de democratización donde se hace muy fuerte y de manera obligatoria todo lo que tiene que ver como rendición de cuentas. Ya hay un manual único de rendición de cuentas que se conoce como el MUR, que también tendremos la oportunidad en videos posteriores de hablar sobre él. Pero aquí lo que nos interesa es ver cómo en esta metodología se trata el tema de la rendición de cuenta como un instrumento de lucha contra la corrupción. El cuarto son los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Antes no se creía que esto impactaba la lucha contra la corrupción. Hoy ya los gobiernos son conscientes que si yo mejoro la atención al ciudadano, voy a evitar algunas actuaciones tanto internas de servidores públicos como externas de algunas personas que llegan a las entidades y que pueden vulnerar esa gestión y materializar hechos de corrupción. Entonces vamos a mirar cómo existen una serie de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano que tienen un impacto directo en la lucha contra la corrupción. El líder natural de este componente es la Dirección Nacional o el Departamento Nacional de Planeación Mejor, quien a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano ha ido ofreciéndole al Estado herramientas o mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, y hoy en día pues se han convertido en herramientas poderosísimas de lucha contra la corrupción. El quinto componente son los mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Y ahí tenemos una ley que les acabo de mencionar, la ley 1712-2014, la ley de transparencia y acceso a la información, que nos orienta cómo nosotros tenemos que cumplir con una serie de lineamientos para garantizar esa transparencia, ese acceso a la información, que finalmente se vuelve mecanismo importantísimo de lucha contra la corrupción. La Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad
de a través del índice de transparencia anticorrupción que se conoce como la matriz ITA, de mirar cómo las entidades públicas están cumpliendo con este componente importantísimo del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Pero el líder natural de este componente es la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que es el autor de esa ley de transparencia y acceso a la información que les acabo de mencionar. Y finalmente están las iniciativas adicionales que en su mayor proporción han sido lideradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sensibilizando sobre la importancia de implementar la política de integridad como parte de la dimensión de gestión de talento humano de MIPG. Bien, iniciativas adicionales para que ustedes sepan cuál es, ¿no? Y que no se quede la anterior diapositiva. Bueno, eso solamente es el tema de ética, el tema de integridad. Generalmente, y esto por costumbre, las entidades han trabajado mucho dentro de iniciativas adicionales, todo lo que tiene que ver con el código de integridad, ¿sí? Sensibilización, apropiación, difusión internamente en los servidores públicos para concientizarlos de esos valores del servicio público que deben apropiar para combatir la corrupción. Y también está asociada a la política de conflicto de interés, que también fortalece mucho todo lo que tiene que ver con la lucha de la corrupción. Otras iniciativas pueden estar asociadas a los canales de denuncias de hechos de corrupción, a los mecanismos para la protección al denunciante, las unidades de reacción inmediata, las famosas URI, pero URIs para la corrupción, y cualquier otro aspecto que se considere por parte de la entidad relevante para combatir la corrupción cabe aquí, ¿no? En iniciativas adicionales. Bien, les había mencionado al comienzo que existía una asociación entre las dimensiones de MIPG y los componentes del plan anticorrupción, solamente para que ustedes vayan haciendo la asociación y que esto guarda una correlación con el modelo que explicábamos al inicio. La dimensión de control interno maneja todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de corrupción y medidas para su mitigación. Mapa de riesgos de corrupción, no obstante que ya les dije que también están los riesgos de gestión, ¿sí? Que si bien tienen que ver con la operación de la entidad más no con corrupción, podrían también configurar, dependiendo de cómo se caracterizan esos riesgos, un riesgo de corrupción. Pero ahí estamos hablando de los riesgos de corrupción de manera exacta, o sea, cuando por acción o por omisión en la entidad se hace un uso indebido del poder de los recursos o de la información, ¿sí? Para generándole un presunto detrimento a la entidad, se beneficia a un tercero, pero recibiendo un interés particular, que es lo que es un riesgo de corrupción. Esos son los que estamos tratando aquí. Y como les digo, también la entidad trata los riesgos de gestión, ¿no? Ya un riesgo de gestión es ese riesgo que puede afectarme el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proceso. ¿En torno a qué? A que existe la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable que me puede alterar ese cumplimiento de un objetivo, pero ahí yo no seguramente voy a recibir un interés particular, simplemente yo puedo actuar negligentemente o por desconocimiento de una norma. Entonces hay que distinguir entre lo que es un riesgo de gestión y un riesgo de corrupción. Para este plan lo que nos interesa es tener claro los mapas de riesgos de corrupción, y la entidad también tendrá que gestionar los riesgos de gestión y los riesgos del entorno de los activos de seguridad digital o los riesgos de seguridad de la información. Hay otra dimensión que es la dimensión de gestión con valores para el resultado, donde ahí vamos a tener en ese concepto de la ventanilla hacia afuera o relación Estado-Ciudadano algunos de los componentes del plan anticorrupción a los cuales hay que generarles acción dentro de la estrategia de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son? La racionalización de trámites, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la rendición de cuentas. Inclusive hoy día también dentro de ese concepto de ciudadano hay que meter también acciones relacionadas con otra política que tiene una relación directa con relación Estado-Ciudadano, valga la redundancia, y es la política de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública. Bien, y la última dimensión que tiene que ver con componentes del plan es la dimensión de información y comunicación,
Otra dimensión que igual que la dimensión de control interno es una dimensión transversal. Allí nosotros vamos a tener el componente mecanismos para la transparencia de acceso a la información. O sea, cumplimiento a la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, acceso a la información pública nacional. Esto para que ustedes sepan que hay una relación entre MIPG y esta herramienta de estrategia como lo es el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Hablemos sobre la elaboración y consolidación. Este plan se elabora anualmente. Y ojo con esto, no obstante que es responsabilidad de toda la entidad, a las oficinas de planeación o a quienes hagan sus veces, porque pues hay veces no se llama oficina de planeación, sino puede llamarse secretaría de planeación o el nombre que le hayan dado en las entidades, es a quien le corresponde liderar ese proceso de construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Las áreas de planeación, o como les dije, quienes hagan sus veces, son quienes deben coordinar con los responsables de cada uno de esos componentes que hablamos, asociados a las dimensiones de MIPG, la elaboración. Entonces habrá que hacer talleres para cada uno de esos componentes, ¿no? Pero finalmente quien tiene la responsabilidad de facilitar esos talleres por componente, articular a quien haya que articular y consolidar la información que resulte de esos talleres para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, son las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces. Se les ha dado esa responsabilidad de ser los facilitadores. Bien, hablemos ahora sobre la socialización. La socialización, ¿en qué consiste? En dar a conocer todos aquellos lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no solamente durante la elaboración de este plan, sino antes y después de que sea publicado, porque acuérdense que este plan debe ser publicado a más tardar el 31 de enero de la vigencia siguiente, o sea, de la vigencia que estamos comenzando hoy, 1 de enero del 2022, el 31 de este mes ya tiene que estar este plan publicado. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Que durante la elaboración hay que involucrar a todos, tanto los actores internos como externos. Cuando hablamos de los actores internos, pues a los servidores públicos, a los contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos que quieren saber qué es lo que va a hacer la entidad pública en materia de lucha contra la corrupción. Y fíjense, antes y después de publicar este plan anticorrupción, también hay que involucrar a los servidores públicos, a los contratistas, a la ciudadanía e interesados externos. Entonces el tema de la socialización, para tener una conclusión importante, involucra a todos, a los internos y a los internos que hayan manifestado un interés. Bien, entonces aquí para esa socialización la oficina de planeación lo primero que tiene que hacer es diseñar y poner en práctica unos mecanismos de socialización interna de ese plan anticorrupción y de atención al ciudadano. O sea, al interior de la entidad liderado por la oficina de planeación, ¿sí? Tiene que hacer que esa población objetivo, que son los servidores públicos y contratistas, conozcan qué es ese plan anticorrupción, lo debatan y también tengan un espacio donde ellos puedan opinar, manifestar o formular sus apreciaciones o sus propuestas relacionadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, porque seguramente que el resultado de eso van a ser observaciones. Pero así como tienen que diseñar y proponer, ¿sí?, o poner en práctica mejor esos mecanismos de socialización interna, también tienen que diseñar y poner en práctica mecanismos de socialización externa del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. ¿A quién? A la ciudadanía e interesados externos. Y lo mismo para que ellos conozcan el plan y sobre todo para que manifiesten sus consideraciones y sugerencias, ¿no? Aquí no se les da la posibilidad, digamos, del debate como tal, pero sí van a manifestar consideración, van a opinar, ¿no? Porque pues los que lo formulan finalmente son los internos. Y esas observaciones también que se generen de los externos van a tener que ser estudiadas y respondidas por la entidad. Y si es pertinente, o sea, si van a lugar esas observaciones,
la entidad puede tomar la decisión de acogerlas e incorporarlas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Bien, hablemos ahora de la publicación y el monitoreo. Y hablemos primero de la publicación. El artículo 9, literal G de la ley 1712 del 6 de marzo de 2014, que ya la hemos mencionado, la ley de transparencia y acceso a la información, establece que el 31 de enero de cada año debe estar publicado este plan en la página web, ¿no? Después, por allá en el año 2016, cuando ya estaba la metodología actualizada, la vigente, la versión 2, salió un decreto, el 124 del 26 de enero del 2016, que dio un plazo hasta el 31 de marzo de 2016 para, por única vez, en ese año 2016, tener un espacio de tiempo para aplicar la metodología que se había actualizado. Pero ojo, eso solamente fue por excepción para ese año. Hoy en día, la fecha de publicación es el 31 de enero de cada vigencia. Estamos en la vigencia 2022, entonces es el 31 de enero de este mes. Y obviamente que también hay unos lineamientos de gobierno en línea que nos dice que este plan tiene que estar en un espacio de nuestras páginas web de fácil ubicación para que los usuarios del plan anticorrupción lleguen fácil a él y puedan saber cuál es la estrategia de lucha contra la corrupción de las entidades públicas. La ejecución del plan está en cabeza de los líderes responsables de cada componente. Acuérdense que son 6 componentes y los componentes estarán asociados a unos líderes que son los que gestionan cada uno de esos componentes internamente, pues ellos son los que van a tener que ejecutar las acciones que queden en cada uno de esos componentes. Por otra parte está el monitoreo y la evaluación, ¿no?, que es distinto a la labor de seguimiento y control, ¿no? La labor de monitoreo y evaluación también tiene que hacerse por parte de los líderes responsables de cada uno de los componentes, con sus equipos, obviamente, que les ayudan a ejecutar esas acciones. Y el jefe de planeación también ayuda a hacer ese monitoreo y evaluación. La alta dirección juega un papel fundamental en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, porque primero es responsable de que este plan sea un instrumento de gestión con contenido estratégico, que no va a quedar cualquier cosa ahí. Acuérdense que estamos definiendo la estrategia de lucha contra la corrupción. Pero adicionalmente a eso, a que sea un instrumento realmente estratégico, tiene que estar articulado con la gestión y los objetivos de la entidad. Es decir, que las acciones que se concretan aquí apuntan a proteger el cumplimiento de un objetivo institucional y por ende la gestión. Adicionalmente a estos dos puntos que son muy importantes, la alta dirección es responsable de que se ejecute este plan, o sea, que no vaya a quedar como un saludo a la bandera, simplemente un documento en papel, sino que se ejecute, y además tiene que generar todos aquellos lineamientos y orientaciones para que se promueva y se divulgue, es decir, para que se conozca, por parte de los responsables de ejecutarlo y por parte también de la ciudadanía para que le haga seguimiento. Por eso dice que la alta dirección no solamente debe garantizar que se ejecute y que se está dando línea de promoción, que se está dando línea de divulgación, no solamente entre los actores internos, servidores públicos y contratistas, sino también entre los grupos de valor o los ciudadanos o las partes interesadas, todos aquellos que en el exterior pueden observar lo que hace la entidad. Y finalmente la responsabilidad también de la alta dirección es hacerle seguimiento a las acciones planteadas para ver si se están cumpliendo, es decir, que tiene que sesionar el comité directivo para ver cómo va evolucionando la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Viene otra parte importante que son los ajustes y el monitoreo. ¿Qué pasa después de la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano? Primero se pueden realizar ajustes y modificaciones para mejorarlo. No hay problema con eso. La norma lo permite. Solamente que cualquier cambio que se genere sobre las acciones preliminarmente previstas en el plan anticorrupción deben ser motivados, deben ser justificados y deben ser informados. ¿A quién deben ser informados? A la Oficina de Control Interno, porque la Oficina de Control Interno, y ya lo vamos a ver más adelante, tiene una responsabilidad fundamental, es la de hacer la evaluación y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Entonces hay que avisarle a la Oficina de Control Interno esos cambios si se llegan a dar.
Pero también hay que informarle a los servidores públicos, porque ya les dije que la responsabilidad del plan es de todos. Aunque hay unos líderes por componente, pues finalmente todos los servidores públicos se ven involucrados. Y si yo hago cambios en el plan anticorrupción, pues ellos también deben enterarse. Y finalmente los ciudadanos. Porque acuérdense que hay participación interna y hay participación externa. Entonces el ciudadano tiene que enterarse de que el plan sufrió alguna modificación. Hablemos ahora de la promoción y la divulgación. Entonces, una vez publicado el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, ¿qué deben hacer las entidades? Deben darlo a conocer interna y externamente. ¿Sí? Y deben darlo a conocer interna y externamente. ¿Qué significa? Que deben estar informando sobre las actividades de ejecución, cómo va la ejecución de las actividades y de las tareas que se concretaron en el plan. Pero también como hay que hacerle monitoreo, evaluación, seguimiento y control. El monitoreo de evaluación, los líderes de cada componente con el apoyo de la oficina de planeación y el seguimiento y control de la oficina de control interno. Y hay que publicar cómo va eso también, entonces eso hay que darlo a conocer. Y segundo, deben promocionarlo y deben divulgarlo. Y aquí la metodología nos propone que eso hay que hacerlo como parte también de la estrategia de rendición de cuentas. Acuérdense que la rendición de cuentas pasó a ser un proceso fijo, ¿sí? A ser un proceso permanente e interactivo, es decir, se rinde cuenta todo el año. Entonces, qué mejor que en esa herramienta de estrategia de rendición de cuentas estar publicitando cómo va el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Y es muy importante llamar la atención sobre este aspecto, ¿no? Que es la sanción por incumplimiento. El artículo 81 de la Ley 1474 de 2011 establece tácitamente que constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento a la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Y los mandatarios locales y llámense alcaldes o llámense gobernadores o en fin todos los mandatarios tanto del Ejecutivo del orden nacional como territorial, llámense distritos, departamentos o municipios, saben que cuando se materializa o se constituye una falta disciplinaria grave, pues la consecuencia de ello puede ser la destitución del cargo. Y así es como hay que dimensionar, ¿no? Porque estamos luchando contra un flagelo que ha afectado a la gran mayoría de países, sobre todo en Latinoamérica, bueno, y en otras latitudes. El seguimiento, hablemos del seguimiento al plan, y aquí aparece la Oficina de Control Interno. A la Oficina de Control Interno le corresponde no solamente adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del plan anticorrupción, es decir, que tiene que estar desde ya en este mes que es clave, verificando que la oficina de planeación o quien haga sus veces esté trabajando con todos los responsables de cada componente, los talleres de facilitación para poder articular, para poder formular esa estrategia y para poder consolidar toda esa información. Pero adicionalmente a eso, una vez que ya esté el plan anticorrupción, debe la Oficina de Control Interno verificar que se está publicando como lo ordena la norma en la página web para que sea visible para actores internos y externos. Y con posterioridad la Oficina de Control Interno tiene que efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades que están consignadas en este plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Entonces son dos funciones muy importantes de control interno en ese seguimiento. Una de verificación para que las cosas se hayan hecho y la otra de seguimiento y control a la ejecutoria de las acciones que están contempladas en el plan. Fechas de seguimiento y publicación, es importante conocer cuándo es que toca hacer esto, ¿no? Entonces, la Oficina de Control Interno va a realizar un seguimiento 3 veces al año. El primer seguimiento lo va a hacer con corte a 30 de abril, el segundo seguimiento 31 de agosto y el tercer seguimiento 31 de diciembre. Y en la medida en que se hagan esos seguimientos, va a tener que hacer la publicación de su seguimiento, la Oficina de Control Interno. Y para ello va a tener pues 10 primeros días hábiles posteriores al corte. Entonces, si el primer corte es 30 de abril, los 10 primeros días del mes de mayo va a tener que hacer su trabajo de
publicar esa acción de seguimiento que realizó y publicarla también en página web. Lo mismo para el 31 de agosto, tendrá los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre, y para el 31 de diciembre los 10 primeros días hábiles del mes de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento tiene hasta el 10 de enero de este año para hacer la publicación del seguimiento que hizo del plan anticorrupción de la vigencia anterior en este corte, ¿no? 31 de diciembre. En este momento deben estar trabajando los jefes de control interno en esa publicación, y deben estar también verificando que el siguiente plan anticorrupción y atención al ciudadano, o sea, vigencia 222, ya se esté facilitando, ¿no? Se esté construyendo por parte de los responsables de componente y con la facilitación de las áreas de planeación. Hablemos sobre los retrasos. Si la Oficina de Control Interno detecta retrasos o demoras, es decir, problemas en la ejecución de las tareas que están contempladas en el plan, o algún tipo de incumplimiento de esas fechas que se han establecido en el cronograma de este plan, pues debe informarlo al responsable para que cumpla con las actividades. A veces esto se ve muy elemental, pero tiene que hacerlo, porque de no hacerlo está incumpliendo con su labor de seguimiento y control. Tiene que actuar también de manera preventiva, que es una labor importante de las oficinas de control interno. Hay un modelo de seguimiento que viene desde el 2017, cuando se comenzó a implementar la estrategia de racionalización de trámites, el Sistema Único de Información de Trámites, el SUIT, que vamos a ver a continuación cuál es ese modelo de matriz de seguimiento al PAC, donde la Oficina de Control Interno, a través de este formato, le va a hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en cada uno de los trimestres, y es muy sencillo, solamente para mencionarlo. Estará la fecha de seguimiento, ya saben que tiene unos cortes, ¿sí? Abril, septiembre y diciembre, y cada uno de los componentes en la formulación ya metodológica tiene unas actividades programadas. Entonces control interno va a tener que decir cuáles de esas actividades se cumplieron, va a tener que ponderar en porcentaje de avance cómo va, y se les da una columna para que hagan sus observaciones. Vamos, que el formato para control interno es un formato sencillo, pero lo importante es construir por cada componente cuáles son las actividades que se van a programar para poder que control interno haga ese seguimiento. Hay una invitación especial de lucha contra la corrupción asociada también a los responsables de cumplir con la formulación de este plan anticorrupción y atención al ciudadano, y es que las entidades del orden nacional, departamental y municipal deben incorporar dentro de su ejercicio de planeación estrategias para fomentar la participación ciudadana. Fíjense que en ninguno de los componentes se hablaba de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, que eso es servicio al ciudadano. Acá estamos hablando de la participación ciudadana, que es involucrar al ciudadano en esa relación Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión. Cuando la entidad va a diagnosticar, que esté presente el ciudadano. Cuando la entidad va a formular planes, programas y proyectos, que esté presente el ciudadano. Cuando va a ejecutar esos proyectos, que esté presente el ciudadano. Y cuando los va a medir, a ver si se cumplieron los resultados, que esté presente el ciudadano. Que eso es involucrar al ciudadano en todo el ciclo de la gestión. Pues aquí dice el mecanismo de lucha contra la corrupción que está involucrado en este plan, que también hay que decirle a las entidades que incorporen dentro de su ejercicio de planeación estrategias para fomentar esa participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública. Pero adicionalmente a eso, también que brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. O sea, que incorporen también talento, que incorporen recursos físicos de ser necesarios, o financieros, presupuesto o tecnología, ¿sí? Para mejorar la lucha contra la corrupción. Es decir, que desde allá, desde la planeación, ya se contemple que esto es un tema serio y que hay que fortalecerlo. Bien, coordinación y articulación. Entonces aquí el plan anticorrupción y de atención al ciudadano va también a tener que incluir algunos parámetros básicos que deben atender todas aquellas áreas o dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. El artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto
anticorrupción establece que, bueno, están esos 6 componentes que vimos, pero que también hay que dejar un capítulo especial en el documento que consolida la estrategia de lucha contra la corrupción y que soporta este plan, donde también vamos a decirle a la dependencia que se encarga de atender las PQ RS, ¿no? Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y cómo lo va a hacer, ¿no? Porque también eso es una obligación del Estatuto Anticorrupción, pero también se quiere que lo dejen explícito en el plan anticorrupción y atención al ciudadano. ¿Cómo es que se hace eso? Y ya casi para finalizar este pequeño video donde se orienta la formulación del plan anticorrupción, pues decirles que el Estado ha venido trabajando esto de manera muy seria, muy responsable, y ya tenemos 2 guías estratégicas para la construcción del plan anticorrupción que ha generado la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, en la que nos vamos a focalizar es en la versión 2, que es la que está actualizada. La pueden bajar también de la página web de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República. Y adicionalmente a esa herramienta hay otra herramienta que nos orienta a esa última parte que les mencioné que hay que incorporar, y es cómo el área responsable va a tratar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Y para eso también hay un observatorio jurídico del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, que lo encuentran en la página web del Departamento Nacional de Planeación. Bien, digamos que esa era la orientación que tenía para todos ustedes. Si quieren profundizar más en estos temas, son temas, digamos, que me apasionan, de política pública. He querido comenzar este año con este primer video. Ya muchos servidores públicos de los que he entrenado me habían manifestado el interés en que empezar a generar este tipo de formas de gestionar conocimiento y de transmitirles aprendizaje, de advertirles cosas que son obligantes y que son del día a día y que es importante comenzar a compartir. ¿Para efectos de qué? De que ustedes puedan tener una orientación muy precisa de qué es lo que les toca hacer. En el caso de nuestro video del día de hoy, era la orientación relacionada con cómo formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Seguramente muy pronto estaré realizando más acciones para ayudarles a ustedes a implementar este plan anticorrupción y atención al ciudadano. Estoy pensando de pronto en orientar ya talleres 100% prácticos para cada uno de estos 6 componentes, de tal manera que ustedes tengan mucho más elementos de juicio para esta teoría volver la acción en la práctica. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero sea de mucha utilidad y que puedan tener este referente para empezar a movilizarse y a sacar adelante esta responsabilidad tan importante como es que tengan su plan anticorrupción y atención al ciudadano formulado y publicado el día 31 de enero de este año en sus páginas web. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.